Vamos a continuar ahora hablando sobre la alergia alimentaria. Nosotros podemos tener muchas reacciones adversas cuando consumimos un alimento, sin embargo, no todas van a estar mediadas por un mecanismo inmunológico. Por lo tanto, las reacciones adversas se definen como cualquier reacción aberrante luego de la ingesta de un alimento o un aditivo alimentario. Bajo esta definición, no se hace diferencia de los diferentes mecanismos de producción de esta reacción adversa. Por su parte, la alergia alimentaria está definido como aquel conjunto de manifestaciones clínicas ligadas a una respuesta inmunoalérgica frente a un alergeno alimentario. Vamos a ver algunos ejemplos de reacciones adversas a alimentos no inmunológicas. Por ejemplo, las reacciones tóxicas ocurren en cualquier individuo frente al consumo de alimentos, por ejemplo, un pescado en descomposición, pescados escombroides que acumulan una sustancia muy parecida a la histamina, por lo tanto, cuando el individuo lo consume, reproduce los síntomas muy similares a una alergia, pero en este mecanismo no ha habido una célula del sistema inmunológico, sino que es una reacción inespecífica debido a la acumulación de esta histamina en el pescado en descomposición. Otro ejemplo son las reacciones de intolerancia. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es lo más conocido, muy en boga hoy en día, y esto ocurre porque el individuo, ya sea de manera primaria o secundaria, quizás a un proceso infeccioso, no cuenta con la lactasa suficiente en el ribete en cepillo de las vellosidades intestinales para poder digerir la lactosa contenida en los alimentos. Este individuo toma un vaso de leche y al rato va a comenzar con meteorismo, con dolor abdominal, pero es una reacción netamente debido a la ausencia de lactasa. La pseudoalergia es mucho más frecuente que una alergia verdadera y consiste en un consumo excesivo de alimentos que son histaminoliberadores, como el chocolate, los camarones, o alimentos ricos en histamina, como el atún, la espinaca y la salsa de tomate. Vamos a ver un ejemplo. Un individuo consume en la mañana algunos tipos de quesos, no son todos, lo acompaña de un plátano, a media mañana vuelve a comer queso, o come, por ejemplo, a la hora de almuerzo queso con salsa de tomate en una pizza, de postre come naranja y finalmente en la noche está estudiando y se come un trozo de chocolate. Y a los 15 minutos comienza con aparición de ronchas, con mucha picazón, quizás incluso con un poco de dificultad respiratoria. Lo que ha ocurrido en este individuo, lo más probable es que él asocie la ingesta de chocolate con la reacción clínica que ha tenido. Sin embargo, si nosotros hacemos una buena anamnesis y lo que llamamos una encuesta alimentaria, vamos a poder identificar que lo que ha ocurrido es un consumo excesivo de alimentos histaminoliberadores o ricos en histamina y el organismo interpreta esta acumulación de histamina generando la aparición de los síntomas clínicos. Pseudoalergia alimentaria más frecuente que la alergia en sí. Un poco de epidemiología en la alergia alimentaria. Se sabe que aproximadamente un 6% de los niños presentan alguna manifestación de alergia alimentaria, predomina en esta edad en el sexo masculino. En la vida adulta la prevalencia baja hasta un 3%, siendo más predominante en el sexo femenino. Podríamos tratar de analizar qué tipo de alimentos son los más frecuentes como alergenos. La verdad es que esto va a depender un poco de las costumbres alimentarias que se tienen en el país, porque uno es alérgico a lo que come y por lo tanto en ese sentido van pesando las diferentes costumbres de alimentación de los países. Si uno ve la literatura internacional, se comienzan a repetir en ciertas edades los alergenos involucrados. Por ejemplo, en los niños, la proteína de la leche de vaca es un alergeno ciertamente muy importante en términos de agente causal de la alergia. También el huevo, el maní, algunos otros frutos secos, pescados y mariscos. En la edad adulta comienzan a haber otros alergenos más importantes, como son, por ejemplo, el maní, los frutos secos también, algunos mariscos, algunos alimentos de origen vegetal. Esto es en ciertos países como en Francia y en España, donde la alergia a vegetales es cada vez más frecuente. En Estados Unidos es importante el marisco, maní y los frutos secos. En Chile no tenemos estudios epidemiológicos que nos ayuden a saber cuáles son los alergenos más relevantes tanto en niños como en adultos. En términos de la fisiopatología, sabemos que la alergia alimentaria se produce por una pérdida de la tolerancia oral a los alimentos. Tenemos que pensar que los alimentos son elementos exógenos al organismo y por lo tanto
la respuesta natural sería rechazar estos alimentos. Sin embargo, el sistema inmunológico ha montado mecanismos de tolerancia oral para poder aceptar estos elementos extraños que incorporamos al alimentarnos. En un individuo con alergia alimentaria se produce un quiebre de la tolerancia oral y se genera la respuesta fisiopatológica, ya sea por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, donde vamos a tener inmunoglobulina G dando vuelta, y volvemos a la explicación de la hipersensibilidad tipo 1 que hablamos hace un rato atrás en rinitis alérgica. Y también tenemos en alergia alimentaria enfermedades mediadas por un mecanismo de Jelly-Combs tipo 4 o celular, donde la patogenia va a estar dada por los linfocitos T, tanto CD8 como CD4 y otro tipo de células. En esta diapositiva es para graficarle los órganos blancos de la hipersensibilidad tipo 1, cuando este mastocito degranula, también los basófilos, y liberan al medio ambiente las aminas biógenas, fundamentalmente la histamina, pero recuerden también estos otros mediadores tardíos de las respuestas de hipersensibilidad inmediata. Vamos a tener, producto de la acción de estas aminas vasoactivas, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. También actúan a nivel de los bronquios, generando broncoespasmo, actúan a nivel gástrico, aumentando la motilidad intestinal, por lo tanto vamos a tener un paciente con cólicos y con diarrea, eventualmente también con vómitos. Se genera una respuesta inflamatoria a través de la mediación de citoquinas, de TNF-alfa, que genera inflamación, y eso potencia el aumento de la permeabilidad vascular y la migración de células del sistema inmunológico a distintos órganos blancos, y finalmente también liberación de algunas enzimas como triptasa, que van a ir determinando en el tiempo, si estas respuestas se perpetúan, remodelación tisular, junto con la acción del eosinófilo, que también es importante en términos de remodelación tisular. En la hipersensibilidad tipo 4 tenemos la acción mediada por los linfocitos T citotóxicos. Hay que recordar que estos linfocitos T citotóxicos median su acción en el órgano blanco, por ejemplo, a nivel del colon, en el caso de una colitis alérgica, y generan daño porque liberan perforinas, que son proteínas que forman un poro en la membrana de la célula blanco, y granzimas, que son enzimas que actúan a nivel nuclear, estimulando la apoptosis de esta célula blanco frente a la cual se ha activado el linfocito T citotóxico. Entonces, pongamos como ejemplo una colitis alérgica, que es una enfermedad alimentaria, de origen alimentario, donde el niño va a tener ciertos síntomas, y el origen de estos síntomas va a ser por la activación de estas respuestas de tipo celular mediadas por ferinas y granzimas, y también la apoptosis generada por el sistema FAS ligando. En este cuadro podemos ver los diferentes órganos blancos de un paciente que tiene manifestaciones de alergia alimentaria, como la piel, el tracto gastrointestinal, a nivel respiratorio y multisistémico. Podemos ver que hay enfermedades que son mediadas por un mecanismo IgE y hay otras que no son mediadas por mecanismo IgE y que son las enfermedades en el cual el mecanismo fisiopatológico son las respuestas de tipo celular. Pero también vemos que hay enfermedades como la dermatitis atópica, que en su inmunopatogenia son enfermedades mixtas, mediadas por IgE y también de tipo celular. Esto es muy importante de considerar al momento en que diseñemos el estudio de un paciente que ha manifestado una reacción adversa con alimentos y en el cual estemos sospechando un mecanismo inmunológico de base, puesto que si el paciente tiene un desorden IgE mediado, lo que vamos a necesitar para estudiarlo es un prick test o una medición de una IgE específica. Y si la enfermedad es más bien de tipo retardada, como la proctocolitis alérgica, lo que vamos a necesitar es la realización de un test de parche. Por lo tanto, es importante conocer qué mecanismo fisiopatológico está subyacente a la enfermedad. Otros ejemplos de enfermedades IgE mediadas son la urticaria y el angioedema, el síndrome de alergia oral, la anafilaxia gastrointestinal, el asma y la rinitis alérgica, y, por supuesto, la anafilaxia inducida por ejercicio. Desórdenes que son puramente celular, tenemos la dermatitis herpetiforme, la proctocolitis, la enterocolitis alérgica, el síndrome de enteropatía perdedora de proteína, el síndrome de Heiner.
Algunos ejemplos de lesiones urticariales con abones en la piel de este paciente son abones o ronchas que desaparecen en menos de 24 horas y están relacionados de manera temprana con el consumo de algún alimento. El paciente que, por ejemplo, se come un camarón y a los 15 minutos comienza con este rash urticarial. El angioedema, que es debido a la extravasación del líquido tisular hacia el tejido celular subcutáneo. Podemos presentar angioedema en distintas partes del organismo, en este caso están los labios, en los ojos, pero es muy grave si, por supuesto, se produce angioedema de las cuerdas vocales y eso puede llevar a un compromiso respiratorio alto del paciente, entonces eso ya es una anafilaxia. Y en esta otra diapositiva, una dermatitis atópica, una enfermedad mixta desde el punto de vista patogénico que va a tomar lesiones cutáneas tipo eczema, de acuerdo a la edad, va a ser la localización. En los lactantes más pequeños tenemos el compromiso de las mejillas, el compromiso de la superficie flexora, ¿cierto? En distintas edades va tomando distintas localizaciones. Para hacer el diagnóstico de la alergia alimentaria es fundamental la historia clínica y la encuesta alimentaria. Debemos pedirle al paciente que anote por lo menos durante 10 días todos los alimentos ingeridos desde la mañana con detalle, por ejemplo, leche de chocolate con tal tipo de cereales, que el cereal si es de chocolate o es de frutos rojos, etcétera. Tenemos que pedirle que anote lo que come a media mañana, muchas veces que nos lleve los envases de los snacks que han comido, que anote, por ejemplo, a la hora del almuerzo cazuela de pollo con papas, zapallo, cilantro, etcétera, porque uno puede desarrollar alergia a cualquier alimento, incluso aditivos alimentarios. Para esto es útil que los pacientes guarden los envases. Y de esta manera la encuesta alimentaria nos permite diferenciar muy bien e ir sospechando ya una pseudoalergia alimentaria cuando uno ve que a lo largo del día lo que el paciente ha consumido en realidad es una gran cantidad de alimentos histaminoliberadores. Sirve la encuesta alimentaria también para poder saber qué es lo que vamos a testear en la piel del paciente. Nuevamente, los prick test en relación a la historia clínica, a la edad del paciente y a la encuesta alimentaria. Es muy importante considerar la edad, porque si tenemos un niño que nunca ha comido, por ejemplo, mango, evidentemente ese alimento no lo vamos a testear porque estos test cutáneos carecen de valores predictivos si el alimento nunca ha sido ingerido por el paciente. En el laboratorio podemos recurrir a la IgE específica cuando los test cutáneos no pueden realizarse, por ejemplo, un paciente que tiene mucho dermografismo o presenta dermatitis atópica severa y por lo tanto la piel está afectada y el paciente no puede suspender los antihistamínicos. Tenemos que recurrir a exámenes complementarios como son las IgE específicas. El valor predictivo positivo va a depender de la técnica que se utilice para medir las IgE y también depende del alimento en cuestión. Siempre hablamos de sensibilización y no de alergia, tanto en el resultado de un prick test positivo como de una IgE específica positiva. Ambos sirven para determinar que el paciente tiene una sensibilización inmediata a un alimento en cuestión, pero no hemos definido un paciente alérgico. En el caso del test de parche consiste en probar los distintos alimentos. Estos se depositan en una cámara, los distintos alimentos, y estas cámaras van selladas con un parche oclusivo que permanece 48 horas en la espalda del paciente. Al cabo de 48 horas el paciente es citado al centro de alergia, esto se retira y se procede a una lectura que se repite a las 72 horas. Finalmente las conclusiones se sacan en la lectura de las 72 horas si es que la piel del paciente han aparecido pápulas o vesículas. Es importante entonces este test de parche para dermatitis atópica y otras manifestaciones mediadas por células. Finalmente, el diagnóstico de la alergia alimentaria lo hacemos con la prueba de provocación oral, que idealmente es una prueba doble ciego, placebo controlada. Realmente en la práctica es muy difícil hacerlo doble ciego, por lo tanto generalmente lo hacemos simple ciego para el paciente. Nosotros sabemos lo que estamos testeando y se considera el gold estándar para el diagnóstico de la alergia alimentaria. Un test de provocación positivo confirma la alergia alimentaria y un test de provocación negativo descarta la alergia alimentaria. En relación al tratamiento, el tratamiento de un paciente con alergia alimentaria es una dieta de exclusión estricta. Cuando hay
reacciones cutáneas leves, recurrimos a antihistamínicos, corticoides de baja potencia por un tiempo muy corto. En reacciones sistémicas, el manejo va a ser con adrenalina. No existe un tratamiento como una inmunoterapia, como hablábamos en rinitis alérgica. Sí, algunos protocolos de desensibilización que logran inducir una tolerancia transitoria mientras el paciente esté consumiendo el alimento, y el objetivo no es que el paciente logre consumir grandes cantidades del alimento, sino que, por ejemplo, logre tolerar algunas trazas y evitar que haga anafilaxia. Esto lo hemos hecho en pacientes que tienen una alergia alimentaria IgE mediada muy severa y que frente al consumo inesperado de algún alimento hacen anafilaxia. El objetivo de desensibilizarlo es lograr justamente tolerancia a esas trazas, no frente a grandes consumos, por ejemplo, de una taza de leche.